Buen día, mis queridos amigos y hermanos. En este día, una vez más, quiero compartirles una palabra, un mensaje. Como siempre, mis mensajes van de alguna manera con alguna interrogante, con alguna pregunta que cada uno de nosotros tenemos que contestarnos. Y en este día, pues, verdad, la interrogante viene siendo: ¿cómo está mi fe? ¿Cuál es el tamaño de mi fe en este momento, en esta situación que estoy pasando? ¿Y por qué te hago esa pregunta? Porque la fe en todo cristiano es un ingrediente o un elemento importante. Dice la palabra de Dios que sin fe dice que es imposible agradar a Dios. Entonces, en este día la pregunta es: ¿cuál es el tamaño de mi fe? ¿Y por qué hago la pregunta del tamaño de la fe? Porque mira, la Biblia nos relata el tamaño mínimo de la fe que debe tener un cristiano, un evangélico, un católico, un hijo de Dios. Y el tamaño de la fe dice: si tuvieras, dice, la fe como el grano de mostaza, podrías decirle, dice, a la montaña muévete y la montaña se moverá. De ahí es donde yo determino que el tamaño mínimo de la fe que un hijo de Dios debe de tener es como el tamaño del grano de la mostaza. Es una cosa pequeñita, pero con ese grado, con ese tamaño de fe, es posible hacer muchas cosas que hoy en día nos parecen imposibles. Pero ¿por qué es que a veces la fe en cada uno de los hijos de Dios no se desarrolla como se debe desarrollar? De alguna manera creo que el ambiente que nos rodea tiene mucho que ver en cómo la fe va a crecer. ¿Por qué es importante el ambiente en el que nos rodea? Porque dependiendo a veces de la gente con la que nos rodeamos, los que están a nuestro alrededor, de ahí depende mucho el crecimiento de nuestra fe. Porque si tú estás rodeado de personas que para ellos solucionar los problemas es en base a del dinero que tienen, a la capacidad intelectual que tienen, al cargo político que tienen, entonces tú te empiezas a contagiar de esas mismas actitudes. Pero si tú te rodeas de personas que están, ¿verdad?, llenas del Espíritu Santo y que su confianza está allá en los cielos, que su confianza está en que Cristo Jesús puede responder cada una de sus preguntas, así va a ser el crecimiento de tu fe. Y la fe es algo, invisible. Y es ahí donde entra el grado de espiritualidad que tú y yo tengamos para poder creer en qué es la fe. Mira cómo lo relata Hebreos 11:1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es interesante ver cómo en el libro de los Hebreos encontramos ese relato de cómo debe de interpretarse la fe. Primer paso es la seguridad, la certeza que yo debo tener que lo que le estoy pidiendo a Dios, Él tiene toda la capacidad y toda la posibilidad y toda la voluntad de dármelo, de hacérmelo. Y dice en otra parte que para Dios no hay nada imposible. Entonces es ahí donde yo tengo que empezar a medir cuál es el tamaño de mi fe. En qué parte es que yo empecé a ir perdiendo mi fe y es donde fui perdiendo las posibilidades de recibir ese milagro para el cual yo he estado clamando y he estado pidiendo. Vuelvo a repetirte, dice en Hebreos 11:1, es pues la certeza. Tú hoy este día tienes que empezar a tener esa seguridad de que Dios va a complacerte lo que le estás pidiendo. Yo no sé qué es lo que tú le estás solicitando hoy, no sé qué es lo que le estás pidiendo. Si es grande, si es pequeño, no lo sé. Si es de vida o muerte, no lo sé. Pero sí puedo garantizarte que para Él no hay nada imposible. Entonces, ¿dónde está la clave para que mi milagro hoy, esta mañana, hoy, este día pueda ser concedido? En que yo tengo que empezar a tener la certeza, la seguridad que Dios ya está trabajando en mi milagro. Y la otra parte es bien importante,
Porque a pesar de que tú no veas, a veces estamos acostumbrados a que si mi problema es económico, entonces tiene que venirme, ¿verdad?, un cheque, o tiene que venir alguien a dejarme el dinero para poder resolver el problema. Bíblicamente y espiritualmente, Dios te puede resolver cualquier problema sin necesidad de utilizar recursos materiales. Si tu problema es de la enfermedad, empezamos a creer que cuando el médico me dé una medicina acertada, entonces es que Dios complació mi milagro. Quiero decirte este día que Dios simplemente con descender y tocar tu cuerpo, tu enfermedad se va hoy en el nombre de Cristo Jesús.